Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una entrevista con la doctora Arely. Ella es doctora en Antropología Social por la Universidad de Manchester, con maestría en Antropología Social por la Universidad Americana y socióloga de formación en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es los movimientos sociales, cómo se manifiestan, cómo salen en el escenario político y cuáles son esos movimientos sociales que han estado presentes en la política mexicana. Pues vamos a platicar mucho sobre este tema, cómo se desarrollan, cuáles son sus principales características. Bueno, pues eso es el tema. Quédese con nosotros en esta entrevista sobre los movimientos sociales. Hola doctora, ¿cómo estás? Bien, gracias Ramón. Pues como ya habíamos platicado previamente, pues hoy vamos a platicar un poco sobre tu tema de investigación. Sí. Y pues me comentabas de que tu tema de investigación abarca, por ejemplo, movimientos sociales, sí, resistencia y educación, sí, en 3 estados del país. Sí. Y pues antes de entrar como que al tema, nos gustaría saber qué es eso de los movimientos sociales. Okay. Bueno, toda movilización humana o social, sí, ha sido catalogada de manera genérica como movimientos sociales. Sin embargo, es un malentendido, digamos, como usar la palabra, los conceptos de una manera muy generalizada. Tenemos acciones directas, movimientos sociales, y más bien, por ejemplo, lo de manifestaciones, paros, etcétera, son solo como... es solo el repertorio del cual echa mano a los movimientos sociales, ¿no? Okay. Entonces, una acción social, por ejemplo, bueno, ahí tenemos acción social, acción directa, movimiento social, entre otros. Sí. Movimiento social es solo aquel que puede constituirse, mantenerse, que tiene primero que todo un plan de trabajo a largo plazo, y que una vez conseguidas sus demandas no se va a detener ahí, ¿no? O sea, sigue por el paso del tiempo. Entonces tendríamos como verdaderos movimientos sociales los movimientos obreros, los movimientos campesinos que traspasan décadas. Décadas, ¿no? ¿no? Décadas, sí. Acciones muy concretas como ir a una marcha, ir sí, por algo y que nos den lo que pedíamos, eso no es un movimiento social, eso es una acción directa o es una acción social. Expresión, es ¿no? solamente una parte momentario de este repertorio. Ajá. Okay. Entonces el movimiento social y la acción social tienen estos repertorios largos que pueden ser desde paros, carreteros, plantones, sí, huelgas, etcétera, etcétera. Pero eso no necesariamente, se pueden comportar de manera similar, pero no necesariamente lo constituye un movimiento social. Un movimiento social. No. Okay. Entonces tenemos teóricos británicos, franceses, muchos norteamericanos que escriben sobre qué es y cómo se comportan los movimientos sociales, pero hoy en día tenemos tal cual pocos, ¿no? Okay. Que pueden ser realmente catalogados como eso. No todos los movimientos sociales persiguen metas que pudieran considerarse como positivas para la sociedad. Por ejemplo, un movimiento social muy importante, sí, en el mundo es el movimiento de extrema derecha en Europa, por ejemplo. Por los partidos políticos, ¿no? No, cuando ya están institucionalizados, otra de las características del movimiento sí, social es que no están institucionalizados. Toda vez que es una acción de la sociedad civil y que se organiza de manera, digamos, autónoma, sigue siendo un movimiento social. Okay. Cuando entran, son cooptados por instituciones, en este caso partidos políticos, eso no cuenta, ¿no? Pierden como que su figura, ¿no? Pierden su autonomía, efectivamente, pero... Y al contrario, partidos políticos sí pueden hacer uso instrumental de ciertos movimientos sociales. Entonces, cuando vemos marchas, plantones en la Ciudad de México o en toda América Latina, tenemos que tener mucho cuidado con cómo nombramos las cosas porque se confunde la gente, ¿no? Entonces, no todos los movimientos sociales son buenos, digamos, no todos persiguen un bien común. Sí, un objetivo específico, pero no un bien común. Por ejemplo, los movimientos nacionalistas fascistas europeos, que eso está esos son movimientos sociales crecientes. Entonces, básicamente como que hay 2 tipos, ¿no? Los que van por, si no buscan un fin malo, pero sí como que no buscan el bien colectivo, ¿no? Hay muchos, o sea, no solo hay 2, ¿no? Hay muchísimo, una gama inmensa, hay una gama inmensa, pero en general eso, ¿no? Podemos decir que un movimiento social es un grupo organizado de sociedad civil que tiene un programa de acción
y que desarrolla repertorios de acción muy particulares, plantón, marcha, huelgas, entones, lo que tú quieras, cacerolazos como en Chile, ¿no? Sí, claro. Sí. Bien, entonces básicamente como hay una multiplicidad de los movimientos sociales y por eso es importante su estudio, ¿no? Sí, sí, yo me fijo y vuelvo dando la mirada en movimientos sociales autónomos que persiguen, sí, algo que se pudiera calificar o valorar como persiguen un bien común más que abarque a una sociedad, a un grupo social más amplio, ¿no? Claro. Particularmente ahora me dedico a uno, que es la construcción de universidades autónomas en la Ciudad de México, en el Estado de México y en otros estados de la República, ¿no? Sí. Sí. Bueno, me comentabas de que básicamente como que hay tres enfoques, ¿no?, de tu investigación, que es educación, resistencia y movimientos sociales. Sí. Mencionaste que el Estado de México es uno de los lugares. Sí. ¿Cuáles otros? Mira, tengo 4 años aquí ahora en la universidad y he tenido 4 proyectos, ¿no? Sí. El primero fue en Tlaxcala, donde tengo trabajando 18 años. Y en ese proyecto exploré un poco el concepto de la infancia, ¿no? ¿Qué son los niños en esa parte del México central? Y formas diversas de educación, ¿no? Esa es una de las gamas que ocupa mi tema, ¿no?, de la investigación, que es la educación y cómo se construye, ¿no?, en un contexto cultural muy particular. Después también llevo mucho tiempo yendo al estado de Chiapas y ahí tuve la posibilidad de hacer un estudio sobre conceptos de autonomía y qué significa un movimiento de resistencia para alguien como el zapatismo, ¿no?, por ejemplo. Dados los conflictos, la conflictividad de la zona, ahora he volteado un poco más hacia ver otras formas de resistencia, ¿no? Porque normalmente también pensamos en la resistencia como esta forma bastante clásica, ese concepto socialista, comunista que teníamos en los 80s, de la resistencia como algo violento, que se opone. Una erupción que trata de modificar de forma, utilizando como que los recursos de violencia, ¿no? Levantamiento armado, ¿no? Por ejemplo. Entonces nuestra mirada o nuestra construcción o nuestro imaginario se ha limitado a pensar a la resistencia como algo de oposición abierta, que tiene que también echa mano de recursos de violencia o de gestión de violencia, pero no necesariamente. Vemos que desde 1994 o antes hemos visto que se han registrado formas de resistencia bastante creativas y que no tienen que ver, no pasan ese límite de la violencia, ¿no? Entonces ahora lo que estoy explorando son formas de educación y resistencias culturales, ¿no? En este contexto estoy viendo cómo los pueblos originarios de la región de los Altos están desarrollando estrategias para hacer un ejercicio de reapropiación cultural y que tiene mucho que ver con resistencia, ¿no? Una resistencia que va pues más allá, casi unos 500 años, ¿no? Una pregunta, ahora que hablas de resistencia, ¿frente a qué? Bueno, no hay que olvidar que hay un proceso de colonización en el país externa que nos persiguió, que estuvo vigente aquí por casi 500 años. Muchísimo tiempo. Pero también en el establecimiento de estas estructuras de colonización, que nos remite a 1492, socialmente se desarrollaron otras formas de colonización que se llaman colonización interna, que se entienden como estos procesos de discriminación, negación, invisibilización de ciertos sectores del país, ¿no? Que son estrategias culturales o que desarrolló el mismo México mestizo revolucionario. Posrevolucionario, cuando empieza como que la etapa del desarrollismo, ¿no? Sobre todo. Bueno, la construcción de lo que conocemos como el Estado mexicano, ¿no? En el cual se dejó de lado, por supuesto, sectores amplísimos de la sociedad mexicana, ¿no? Particularmente todos los pueblos originarios. Estos pueblos, al reconocerse a sí mismos como miembros importantes de este país, empiezan después
hay un momento muy particular, que es un congreso indígena de 1974, sí. en que se celebra en San Cristóbal de las Casas. En ese momento es la primera ocasión que los pueblos indígenas se sientan, se reconocen unos a otros. Entre ellos. Estoy hablando celtales, tojolabales, choles, mansi, y empiezan a hablar de cuál es su situación en ese momento, social, económica, cultural. A partir del 74 hasta la fecha se han desarrollado algunas estrategias que se conocen hoy en día como resistencia, es decir, no permitir que de verdad haya un exterminio cultural de... Que son los mismos efectos, por ejemplo, de la industria cultural, ¿no? Que de alguna forma, más que chocar, como que se van diluyendo, ¿no? Sí. Y eso es como que lo complicado. Bueno, y eso es un poco, podríamos decir que el objetivo de resistencia de las comunidades que buscan su autonomía frente a los nuevos movimientos mediáticos, ¿no? Por ejemplo, sí. Fíjate que también hay una variedad amplia. Hay quienes buscan integración, o sea, no podemos, cuando hablamos de movimientos de resistencia, no todos son autonomistas. Algunos sí piden vivir autonomía de facto, es decir, los que pertenecen, por ejemplo, al zapatismo, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero hay varias. Hay unos que piden un proceso de integración en situación de igualdad, que es como más o menos el CNI, ¿no? Ah, sí, el Congreso Nacional Indígena. Ajá. Hay otros que piden solamente participar de la misma manera en el desarrollo del Estado. Sí. Y entonces hay matices, ¿no? No todos se comportan de la misma manera. De la misma forma. Bueno, me platicabas de esta amplia gama de investigación. Sí. ¿Tienes algunos textos publicados que tratan sobre este tema? Sí, tengo ya unos años publicando algunas cosas en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, México, ¿no? El último trabajo es el producto de nuestro grupo de investigación que se constituyó hace 2 años aquí en la universidad. Sí. Somos un grupo de investigadores de la Ibero de diferentes departamentos, ciencias religiosas, filosofía, sociología, yo por antropología. Sí. Y nos dio como resultado este trabajo que está muy interesante. Aquí sí hablamos de movimientos sociales, resistencia, universidad, ¿no? Y sobre todo es un intento por desarrollar o experimentar formas de conocimiento con incidencia social. Claro. En este número es el primero donde hablo sobre mi experiencia con las comunidades zapatistas y lo que significa la construcción de un proyecto de comunidad política. De comunidad política. Así es. Ok. Que es diferente a una comunidad étnica, ¿no? Entonces, sí, bueno, aquí, por ejemplo, de resistencia y movimientos sociales podríamos, hay un tema muy polémico ahorita que es en los gobiernos comunitarios. Así es. Ese es como que el tema, ¿no? ¿Tratas ese tema aquí en el libro? Así es. En este trabajo, en el capítulo que yo desarrollé, hablo de la constitución de formas de gobierno de facto. Claro. ¿Cuál es el punto aquí? Al término de la negociación de los acuerdos de San Andrés con el ZLN, que habla con el gobierno federal de aquel entonces, se firman unos acuerdos en los que se establecen cómo se van a gobernar y autogobernar las comunidades, los pueblos originarios de Chiapas, bueno, particularmente Chiapas. Sí. Después, años después, el gobierno federal hace una revoltura de estos acuerdos y publica algo que se conoció como la Ley Cocopa, que votan todos los partidos, pero que la Ley Cocopa recupera muy poco de lo que fueron los acuerdos originales de San Andrés. Claro. Y entonces lo que sucede con los territorios zapatistas, con gente del movimiento zapatista, es que deciden llevar a la práctica los acuerdos de San Andrés, y de ahí es que se empieza a vivir una autonomía de facto. Y lo que sucede es que en territorios zapatistas, que es un movimiento que todavía pervive, la gente se asombra que ya casi no ven de ellos, en realidad son comunidades que tienen una vitalidad social, política y cultural importante. Claro. Son menos numéricamente hablando, sí, pero siguen manteniendo programas de acción al interior de sus comunidades y hacia afuera. Entonces yo de lo que hablo es una experiencia muy
particular sobre lo que significa resistencia y autonomía para ellos. Para ellos, que ¿no? es muy particular Sí, a otros. claro, muy distinto. Pues bien, doctora, yo creo que podemos profundizar, bueno, después, yo creo que podemos hacer más entrevistas sobre, por ejemplo, cuáles son los medios que utilizan esos movimientos sociales para expresarse, ¿no? Sí. Porque está el periódico, las radios comunitarias Sí. también, y yo creo que hay como un nuevo fenómeno, ¿no? En este proceso que es el ciberactivismo, pero yo creo que podemos hacerlo para otras, para otras sesiones, claro. Sí. Pues bien, doctora, gracias por la entrevista y pues ahí nos estamos viendo y cualquier otra cosa del Solo Movimiento. Y pues, sobre todo, pues también promocionar el libro, ¿no? Claro que sí, vamos a presentarlo en la universidad el 13 de noviembre. Pues ya lo presentamos sí. en el estanquillo, oficialmente en la feria del libro, del mes pasado me parece. Sí. Y ahora va a ser la presentación dentro de la universidad y vamos a estar todos los autores. Perfecto. De una publicación de Gedisa. Bueno, doctora, gracias. A ti, Ramón. Sí. Muchas gracias.